Buenos días, damos comienzo a la segunda jornada de sesiones. Comenzamos con la ponencia Alto Rendimiento en Deportistas con Diversidad Funcional a cargo de don Nuno Miguel da Silva Januario. Él es licenciado en Ciencias del Deporte, maestría en Gestión de la Formación Deportiva y doctor en Motricidad Humana. Profesor de la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa y especialista e investigador en deporte adaptado. Buenos días a todos. Lo voy a intentar hablar en español, pero creo que terminará en portuñol. Disculpen, pero lo creo que me van a entender. Nosotros vamos a hablar un poco acerca do alto rendimento en deportistas con diversidad funcional y, más concretamente, acerca de la discapacidad intelectual. Cuando nosotros hablamos de alto rendimiento, podemos ter una visión más general de lo que es lo alto rendimiento o una visión más restricta y lo alto rendimiento podrá ser solo ganar una medalla o algo así. Pero vos pienso que nos centremos acerca de la persona y lo alto rendimiento para un niño es una cosa, lo alto rendimiento para una persona que hace deporte por ocio es otra, pero también lo tiene un alto rendimiento, lo seu alto rendimiento, pero para un atleta paralímpico es completamente diferente. Por eso lo vos peço para tener una perspectiva más generalista do que é do conceito de alto rendimiento, pero las sugerencias metodológicas que iremos apresentar irán caminando de situaciones más generales para situaciones más específicas relacionadas con lo alto rendimiento como más estricto, digamos así. Siendo así, el objetivo del presente trabajo es presentar algunas sugerencias metodológicas para entrenadores, formadores, profesores y otros técnicos que desarrollen o pretendan desarrollar actividades en esta área específica. Así, de una forma más concreta, intentaremos responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué es la deficiencia intelectual? ¿Cómo son los atletas con discapacidad intelectual? ¿En qué son diferentes de los otros atletas? Y en cuanto a entrenador, ¿qué tengo que cambiar en los procesos de entrenamiento para cuando estoy trabajando con personas con discapacidad intelectual? Comenzaremos por hacer una breve caracterización de las cuestiones relacionadas con discapacidad intelectual. Después hablaremos un poco acerca de los procesos de adaptación y de los objetivos que costuman tener los programas de deporte adaptado. Y después entraremos entonces en las dimensiones de la adaptación y las sugerencias metodológicas. Las personas con discapacidad intelectual tienen un funcionamiento mental abajo de la media, lo que provoca un retraso en el aprendizaje y en el desarrollo para esas personas. Se caracteriza por un déficit de comportamientos adaptativos, cuidados personales, capacidades de comunicación, socialización, actividades domésticas y esta situación se manifiesta antes de los 18 años de edad. En la área motora puede haber un conjunto de cambios relacionados con la motricidad fina, que son dificultades para mantener el equilibrio, dificultades en coordinación motriz, en la locomoción y en la manipulación de objetos. En el área cognitiva, las mayores dificultades están relacionadas con la concentración, la memoria y la resolución de problemas más abstractos, lo que se torna el aprendizaje un poco más lenta. En relación a las cuestiones de la comunicación, provoca dificultades de se expresar, haciendo con que la persona sea poco comprendida por los otros. Y por último, en el aspecto socioeducativo, lo podremos decir que existe una disminución de las interacciones sociales en el ámbito escolar, y que por su vez la edad mental está atrasada al respecto de la edad real. Las causas de la discapacidad intelectual pueden ser
genéticas o no genéticas, y entre las causas genéticas más comunes hablamos de síndrome de Down, que ha hablado muchas veces aquí, ayer. Y las causas genéticas, no genéticas, perdón, lo puede incluir complicaciones durante el embarazo o problemas al nacimiento o enfermedades y condiciones que afectan la salud, como sarampión, meningitis y otras enfermedades. Pero la discapacidad intelectual engloba entonces un grupo muy heterogéneo con diversos niveles de capacidades y niveles de desarrollo, o seja, el desarrollo cognitivo, motor, afectivo, social, y difiere, que faz como tínhamos hablado, difiere de la edad cronológica. En las personas con discapacidad intelectual es posible identificar una gran variedad de capacidades, primero, y áreas fuertes, pero también así como de incapacidades, dificultades y necesidades. La discapacidad intelectual tiene reflexos muy importantes a nivel de la decisión, pero también tiene reflexos a nivel de percepción de la información exterior y la educación motora o motriz en situación de ejecución de movimientos. Así, los deportes adaptados para personas con discapacidad intelectual lo podemos tener diferentes manifestaciones. Tenemos deportes o actividades deportivas que son realizadas sin cualquier alteración. Es igual lo reglamento federativo, es igual para personas sin discapacidad o para personas con discapacidad. Pero así tenemos un nivel de competición muy elevado y muy cerca de lo que es la competición formal de una modalidad. Pero también tenemos adaptaciones que son del reglamento, que son fechas para permitir la realización de pruebas deportivas adaptadas que sí tienen pequeñas alteraciones, solo a nivel, por ejemplo, de las reglas de la modalidad, de la duración de los encuentros, de los tiempos de práctica y algunas modificaciones así. Pero también tenemos modificaciones un poco más profundas, que son fechas en función de las capacidades de los atletas y en que tienen una perspectiva de inclusión y de integración. En los últimos años, las cuestiones relacionadas con la inclusión han ganado cada vez más importancia, sobre todo en la última década. El deporte y la actividad física son considerados como una herramienta y un medio privilegiado para el desarrollo de las prácticas inclusivas, considerando que la práctica de la actividad física ha demostrado ser una buena herramienta para la socialización de las personas con discapacidad, pues permite, entre otros aspectos, elevar los niveles funcionales motriz, mejorar los aspectos psicológicos, como la autoimagen y la autoestima, y también aumentar la forma de participación efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. La inclusión es entonces un proceso, es una filosofía y un proceso de interacción que procura que sea fácil para las personas con y sin discapacidad trabajar, jugar y aprender en conjunto de una manera positiva, satisfactoria y también significativa. Asociado a esta perspectiva y a este concepto de inclusión, tenemos el concepto de adaptación, entendiendo que la adaptación es el grado de modificación de un deporte o de una actividad deportiva, de un juego, incluyéndose el proceso de enseñanza y de entrenamiento, que tiene como objetivo permitir la práctica o aumentar la participación efectiva de las personas que de una u otra manera no lo podrían hacerlo. Siempre que hablamos de programas de deporte adaptado, tenemos referencias a diferentes objetivos que vosotros los conocéis muy bien, objetivos orgánicos, musculares, interpretativos, sociales, emocionales, y que se refieren a la capacidad de tener un desarrollo de los diferentes sistemas del organismo. En el objetivo orgánico, el objetivo neuromuscular está asociado al desarrollo perceptivo motriz y la mayoría de la realización de movimientos también. La interpretación se refiere a la conciencia corporal y al conocimiento de potencial motor y de sus posibilidades de exploración del envolvimiento.
Y el objetivo social está muy relacionado con la interacción con otras personas. Lo permite desenvolver un conjunto de capacidades para hacer frente a los demás, capacidades que por veces son afectadas debido a la baja frecuencia y al reducido contacto que tienen con otras personas que no lo tienen discapacidad. El objetivo emocional es entonces un aspecto importante para los atletas, siendo que en algunas situaciones, cuando estamos en competiciones, una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad lo pueden competir casi con un sentimiento de respeto y de igualdad, y es muy importante, pues provoca un sentimiento de participación efectiva por parte de la persona con discapacidad. Entonces, ¿en qué son diferentes las personas con discapacidad intelectual? Lo hemos hablado a nivel de memoria, concentración, atención, raciocinamiento, lenguaje y también en un conjunto de habilidades motrices y socialización, baja capacidad de resistir a la frustración y baja motivación, muchas veces debido a las situaciones de insuceso y de fracaso. Algunos de los atletas no pueden alcanzar los mismos objetivos, pero de una forma un poco más lenta. Por ahí, otros no lo consiguen alcanzar todas las etapas de desarrollo. Por veces, casi siempre asociado dificultades de comprensión de los conceptos abstractos y la dificultad de transpor y de tener una generalización para situaciones nuevas. Así, lo iremos trabajar con grupos heterogéneos, con diferentes niveles de discapacidad, con menor nivel de desarrollo y bajos niveles de comportamientos adaptativos. Es posible tener algunos retrasos en el desarrollo motor, por otras veces no lo tienen. Fecha esta caracterización, en que son diferentes, entonces será la clave para decir cómo lo vamos a trabajar con las personas que tienen estas situaciones. Y así, lo creemos que las estrategias deben pasar por condiciones que permiten, por un lado, por veces la adaptación de equipos y materiales. Por otro, que faciliten los procesos de comunicación con los atletas y es necesario también hacer una adaptación de los contenidos que los vamos a desarrollar. También importante, la forma como nosotros sabemos si el atleta ha tenido comprensión de la información que ha sido transmitida. Pero una cosa es dar una información muy correcta. Otra es percibir si el atleta ha entendido la información que le ha dicho. Y con estos atletas, este punto es muy, muy importante. Para eso, vamos entonces a presentar un conjunto de sugerencias metodológicas relacionadas con los equipos y materiales, como por veces el tamaño, el peso de balón, del volante, de una raquete o la longitud del cabo de raquete para tener una mejor coordinación manual. Son cosas que podemos hacer para tener una mejor participación por parte de estos atletas. Teniendo en cuenta las cuestiones de la comunicación con los atletas, teniendo en cuenta las limitaciones que estos tienen, hay que reforzar la idea y que las características de información son fundamentales para que los puedan tener una buena retención. Así, la instrucción debe ser muy corta para permitir una mejor retención, contener un bajo número de ideas diferentes. La información debe ser concisa y estar muy centrada en los contenidos del aprendizaje. También debemos tener la idea que la transmisión, lo que es repetido, es más fácilmente retenido por el atleta. Por eso, los aspectos importantes lo podremos decir varias veces, pero no lo debemos cambiar de ideas. Una idea lo podrá ser dicha una vez, dos veces, por veces de forma que el atleta lo tenga una mayor retención. Lo que es más repetido es también más retenido. Se deben usar instrucciones, explicaciones y palabras clave para los atletas, así como muchas veces recurrir a la manipulación corporal para que permitan tener la idea de los movimientos que nosotros queremos hacer. Lo que se respecta a la adaptación de los contenidos a aprender,
es importante, por veces, hacer la decomposición de la tarea en partes más pequeñas o más fáciles y que sean tareas que estén muy relacionadas con las capacidades que los atletas tienen. Tareas simples al principio y gradualmente ir construyendo por arriba, paso a paso, los pequeños pasos para permitir una aprendizaje más eficaz. Por veces tenemos que cambiar, sustituir algunas de las partes, algunos de los aspectos del movimiento, teniendo en cuenta el grado de dificultad de la tarea, el nivel de práctica que los atletas tienen, el tiempo de duración que es necesario estar para realizar el ejercicio, la intensidad de la actividad y un nivel de apoyo con que se puede realizar la tarea. Por veces, si estamos trabajando con niños, tenemos un nivel de apoyo muy grande al inicio y nuestro objetivo es que poco a poco se va retirando apoyo para permitir un mayor nivel de autonomía. El número de ejercicios o de actividades en que participa también es un factor a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar el nivel de la comprensión, podemos reducir, primero tenemos que reducir las situaciones de actividades y situaciones distractivas. Por ejemplo, la forma por donde cuando estamos hablando con los atletas, si alguien está pasando por detrás de nosotros, si existe mucho movimiento, son factores distractivos para toda la gente, pero para estos atletas, más distractivos ainda. Por eso lo debemos tener mucha atención para reducir todas las formas de distracción de los envolvimiento para permitir que estén un poco más focados acerca de los aspectos que nosotros queremos transmitir. Después, lo tenemos aquí. No ha sido un diseño feito por mi hija. Es una estrategia para intentar transmitir a los atletas un conjunto de conceptos abstractos que de otra forma es un poco más complicado. Deberemos utilizar palabras claves o temas para facilitar y tener un mejor recuerdo de los comportamientos tácticos. Un ejemplo. ¿Cómo se explica en los niveles iniciales? Estoy hablando de niveles iniciales. ¿Cómo se explica un concepto abstracto que es el ataque o la defensa? No es muy fácil, ¿verdad? Para una persona con discapacidad, ataque, lo que es el ataque, la dificultad de transpor para los pensamientos abstractos es mayor, entonces lo vamos a tornar los pensamientos abstractos un poco más operativo. ¿Cómo? Asociando palabras, ideas, diseños, conceptos. Y aquí tenemos un campo de balonmano, que es mi modalidad, ¿vale? En que tenemos una casa y un castelo. Nosotros vamos para nuestra casa y lo vamos a guardar en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, es la defensa. Pero, cuando tenemos la pelota, balón, pelota, los dos. Vale. ¿Me entienden, verdad? Gracias. Cuando tenemos el balón, lo vamos a atacar. ¿Y dónde vamos? A lo castelo. Porque desde niños que nos hablan lo castelo, que es longe de casa, y tenemos un conjunto de ideas que están enraizadas y que lo torna más fácil el proceso de tornar un concepto abstracto. Porque por muchas veces, en el nivel inicial, los atletas los están atacando y cuando llegan junto de la área contraria, finalizan la jugada y fican parados. No lo retornan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Casa. Casa. Entonces, y le damos una idea para permitir que el atleta lo volte a focar no que es el objetivo relacionado con el juego. Después, en niveles más elevados, en alto rendimiento, esto no se hace, ¿verdad? Lo saben, si lo pierden el balón, lo recuperan muy rápido. Pero podemos tener un conjunto de estrategias que lo van a permitir en estados iniciales operacionalizar mejor los conceptos que desde el punto de vista abstracto son más complicados. Y tenemos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos y podríamos agregar otros relacionados con aspectos tácticos de la equipa. Tenemos que tener atención porque muchas veces se habla de lo conjunto de estrategias combinadas que es muy benéfico para los procesos de aprendizaje porque tienen estimulación diversificada. Pero, atención, con estos atletas
muchas veces a una sobrecarga informacional. Esta estrategia será buena si no representar una sobrecarga de información para el atleta. Porque si es mucha cosa, la situación puede piorar los resultados porque no permite que la información sea recibida y tratada convenientemente debido a tener mucha información y no saber dónde se irá a enfocar. Estos atletas pueden tardar más tiempo en entender. Hay que comprobar primero si entendieron y hay que perceber que tenemos niveles completamente diferenciados. Algunos atletas nos demorarán una semana, 2 semanas a transmitir un concepto, otros en 2 entrenamientos lo consigo. Y por veces no es posible planear durante cuánto tiempo necesito para realizar una tarefa. ¿Cuánto tiempo? Depende. Para unos, en 2 sesiones, lo comprende muy bien. Otros, lo estamos pensando, ahora en la próxima clase, lo creo que será una buena tarea para este atleta. Por ahí, cuando lo ponemos a tarea, no lo consigue realizar. Y intentamos una otra vez. Entonces tenemos que ser muy pacientes con el desarrollo. Muy pacientes. Es los ritmos. Y los ritmos de desarrollo, nosotros no lo conseguimos controlar. Lo podemos tentar, pero no lo conseguimos. Por eso, paso a paso, pequeños sucesos, y al fin de mucho tiempo de trabajo, de mucha paciencia, los resultados irán a aparecer. Entonces, lo podrán tener más tiempo para entender. Tenemos que tener la idea que el procesamiento de información demora más. Por eso no lo puedo pedir que de pronto me dé una respuesta. Tengo que permitir que tenga un tiempo para pensar y para después responder. Recurrir a la demostración es una estrategia muy básica, porque por veces se fixa muy bien. Do punto de vista de planificación o planejamiento de los entrenamientos, como dice Jean Laroche, no hay muchas diferencias entre entrenar a estos atletas y aquellos que no lo tienen discapacidad. Apenas tenemos que considerar que la discapacidad pasa a ser un otro factor, una variable que nosotros tenemos que acrescentar y tener en cuenta en los procesos de entrenamiento. Pero el foco estará en lo entrenar, en ayudar a mejorar sus capacidades atléticas. Así, sabemos que es muy importante la repetición de ejercicios y la creación de rutinas para que den una estabilidad mayor a estos atletas, para que lo tengan en cuenta, para que lo sepan lo que el entrenador pretende, lo que es pedido. Tenemos que tener en proceso de planejamiento, tener en atención que los procesos de entrenamiento es un proceso multifacetado, muy complicado, muy dinámico, con muy variables que están en interacción dinámica unas con las otras. Y entonces, cuando trazamos los objetivos, tenemos que trazar objetivos diferenciados a nivel técnico, físico, táctico y en los diferentes aspectos del planejamiento. Naturalmente tenemos que conocer muy bien la actividad y las actividades y las adaptaciones que tenemos, perdón, y las adaptaciones que tenemos que realizar. Y después, perceber si el desarrollo motor de aquel atleta en concreto se adecua a la actividad que estoy proponiendo y a realizar. Muchas veces tenemos que hacer una revisión de los procesos de planificación y tenemos que introducir nuevas adaptaciones. Além de aquellas que inicialmente lo teníamos pensado, tenemos que tener una monitorización constante para perceber si el proceso de entrenamiento está de acuerdo con los objetivos que ha trazado. Y muchas veces tenemos que hacer reformulaciones con más frecuencia do que el entrenamiento general, digamos así. En la fase inicial, cuando se está avaliando las capacidades del atleta, tenemos que tener mucha atención a las cuestiones de la seguridad. Pero de eso le hablamos un poquito a frente acerca de las cuestiones de la seguridad de los atletas. Individualizar la tarea. Una persona, una tarea. Tenemos también que tener la conciencia
que para estos atletas un objetivo de cada vez. Foco. Ahora lo quiero esto. Y después lo queré otras cosas. Porque si quiero esto, esto y esto, lo atleta no lo retiene nada. O apenas la primera. Cuando le damos mucha información, también está estudiado que en regla general tenemos los efectos de primacía y los efectos de recencia. Nosotros nos relembramos más de la primera instrucción que ha sido dada y de la última. Si lo doy muchas y si las más importantes son en lo medio, se pierde lo más importante. Por eso, una idea de cada vez para que tengamos un foco en la idea. Y después, la planificación, siempre que tenga un ejercicio con un objetivo, lo debo en pensar en tener un o dos más ejercicios que no tengan el mismo objetivo, pero tengan un carácter alternativo. O sea, planificación de varios ejercicios para la misma situación con objetivos semejantes para tener alternativas considerando aspectos de lo atleta como el nivel de motivación, el humor que está en aquel día concreto y la receptividad que el atleta tiene para aquella tarea concreta. Si no le gusta mucho esta y si lo estoy viendo que no lo tiene resultado, entonces lo cambio para un otro ejercicio con lo mismo objetivo, pero por veces solo mudar es suficiente para permitir un otro nivel de atención por parte del atleta. A nivel de seguridad y acondicionamientos para la práctica. Debemos, especialmente cuando estamos en alto rendimiento, debemos discutir con los médicos los beneficios de la actividad física para aquel practicante en concreto. La primera responsabilidad es, esta actividad no lo irá a hacer mal a mi atleta. Lo primero. Después, perceber entonces, si tenemos una actividad que no lo irá a hacer mal, estoy más seguro, y ahora, cómo iremos a hacer para permitir tener un desarrollo mejor. Y así, siempre los procesos de entrenamiento, y cuanto más alto es el nivel de rendimiento, más atención tenemos que tener a estos aspectos. Una supervisión médica y perceber cuáles son las implicaciones en la práctica deportiva. Muchas veces en la literatura se indican que actividades aeróbicas, especialmente para síndrome Down, lo tenemos que tener atención porque están asociadas a muchas otras enfermedades cardíacas, respiratorias, ¿vale? Por veces también tenemos problemas de termorregulación, la regulación temporal de la temperatura corporal, y esto verá a tener implicaciones muy grandes en los procesos de entrenamiento. Las actividades tienen que ser un poco más encortadas, un conjunto de aspectos. Y así es importante. En la literatura, por ejemplo, se dice que muchas veces el trabajo aeróbico no lo debe pasar de los 80%. La zona de intensidad no le deberá pasar al 80% de la frecuencia cardíaca máxima o de los VO2 máximos. Pero, os pregunto, si estamos hablando de un atleta paralímpico que está discutiendo una medalla, ¿será que el esfuerzo no lo pasa del 80%? Estoy seguro que sí. ¿No entiendo? Lo tenemos muchas veces en literatura estas indicaciones. Así, tener atención también que en algunas situaciones existen problemas a nivel de las primeras vértebras cervicales o que permite o que hace con que haya alguna instabilidad muscular y articular y una hipotonicidad muscular. Son algunas manifestaciones, no siempre se manifiestan, pero tenemos que tener atención cuando estamos hablando de este grupo muy heterogéneo, como teníamos reforzado en el inicio de la comunicación. Después, en los terrenos de alto rendimiento, muy importante, tenemos la existencia de un protocolo de seguridad elaborado conjuntamente con el médico y por veces con la participación de los familiares para hacer frente a situaciones especiales. También es importante discutir y revisar con el médico un plano de socorro de urgencia si ocurren incidentes durante la práctica para que se sepa o que se deberá hacer, no en general, porque en general lo sabemos, pero con este atleta en concreto, qué situaciones están, cómo es este atleta en concreto y lo que podemos hacer para lo ajudar en este tipo de situaciones. Muchas veces lo hablamos de programas integrados. A mí me gustan mucho los programas integrados, pero también tenemos que tener atención la forma como hacemos la integración. Y quería dejar aquí un conjunto de consejos para que la integración sea una integración
plena. Porque para mí, tener un jugador que está entrenando bocha solo, con bolas, jugando contra la pared, no en una clase de educación física o en un grupo deportivo, no estamos hablando de integración. Y entonces, es importante, los entrenadores tienen que, cuando hablamos de programas integrados, a un conjunto de aspectos que gostaria de vos transmitir. Así, informar los demás atletas una semana antes, algo así, que irá llegar un nuevo atleta y explicar cómo se fará a integración de este atleta con discapacidad intelectual en los grupos de trabajo. Muy importante. No llegar el primer día y decir, tenemos aquí un atleta nuevo, un compañero nuevo, y los otros fican un poco, ops, ¿qué se ha pasado? Entonces, lo vamos antes, preparar para que el atleta tenga una buena recepción. Introducir lo nuevo atleta entonces con discapacidad y también muy importante, las personas con discapacidad por veces en los inicios son los centros de la atención. Esto podrá ser para algunos atletas que son más reservados, no les gusta de la situación, pero otros pueden tener un comportamiento más extrovertido. Irá cambiar la dinámica de entrenamiento. Entonces deberemos hacer con que la participación sea una participación natural, ni demasiado extrovertida para ser los centros de las atenciones, ni también las situaciones que lo exponen mucho para aquellos que son un poco más tímidos y más reservados. La clave está en la actitud positiva para superar las diferencias de resultados face a discapacidad, haciendo lo prazer y lo entusiasmo por la práctica deportiva como un factor de cohesión. Todos lo queremos lo mismo, practicar, tener placer con la práctica deportiva. Otro aspecto muy importante es la apreciación que los padres de los otros atletas tienen acerca del proceso de inclusión. Por veces tienen la sensación que la persona con discapacidad irá a retrasar el progreso de todo el grupo. Es muy importante estos aspectos serem desmontados por el entrenador. La mensaje tendrá que ser muy clara. El entrenador no lo va a bajar el nivel de exigencia, ni va a dedicar toda la atención al atleta con discapacidad. Será un atleta como otros. Como los otros, y los padres de los chicos sin discapacidad no lo pueden ver la presencia como un factor de insuceso para sus hijos. Estoy hablando de insuceso deportivo, ¿verdad? Porque se va a bajar la calidad. Después tenemos, cuando terminando, tenemos que tener atención a dificultades creadas por los cambios de espacios y de instalaciones que nosotros iremos utilizar. Las actividades son estructuradas y con la creación de rutinas son muy importantes, como a poco teníamos referido. Y por veces, algunos atletas nos dicen lo que piensan acerca de las situaciones. Otros no lo conseguimos tener información y entonces es importante solicitar a los padres y familiares información acerca de algunas necesidades especiales. Tenemos que tener una intervención persistente frente a cambios de comportamiento. Los atletas, por veces, intentan manipular lo que está alrededor. No lo podemos permitir. Tenemos que tener, como decir, tenemos que recordar muchas veces, los atletas y los padres, que las personas con discapacidades tienen derechos, pero también tienen deberes. Y muchas veces solo nos enfocamos en los derechos y no transmitimos la importancia de tener también deberes. Es un aspecto muy importante para los atletas, pero muchas veces también para los padres de los atletas con discapacidad. Crear un clima positivo es muy importante. Crear afectividad, contacto físico, motivar y crear situaciones de éxito. Y por veces tenemos en final del entrenamiento podemos tener momentos de mayor diversión y de mayor interacción, un poco menos estructurados, digamos. Mantener siempre el contacto visual y el entrenador tiene que ser contagiante y tiene que ser entusiasta. Porque si le voy a dar el treino con un ar de, lo tengo que dar un entrenamiento, se transmite para los atletas. Tiene que ser muy interactivo.
Casi terminando, el feedback es muy importante, pero permite la corrección de la educación, pero también es un instrumento potente de motivación para los atletas. El entrenador debe reforzar algún de los aspectos de conocimiento interpersonal, como van los estudios, la profesión, la familia, para que el atleta tenga la idea que el meu entrenador se preocupa conmigo en cuanto persona. Algunos de los atletas consiguen comunicar y explicar las necesidades y los objetivos que tienen a los entrenadores, pero otros no. Entonces, el contacto con los familiares, con los responsables, es fundamental. Por veces, cuando estamos en esta situación, se agrupa atletas de personas con edades inferiores. No lo debemos hacer. Lo debemos tener grupos relativamente homogéneos a nivel de la edad. La repetición en la situación es muy importante y por veces tenemos que tener duraciones más reducidas, dependiendo del tipo de modalidad, y buscar momentos de actividades más alternativas y menos estructuradas. Siempre que cambiamos de tarea, debemos dar pistas sencillas para la transición de actividades, para que haya casi como una rutina para la transición entre rutinas, digamos. Y gracias por vuestra atención. Vale. Muchas gracias por la intervención, don Nuno Miguel da Silva Januario. ¿Hay alguna pregunta, cuestión? Buenos días, Nuno. Muchas gracias por tu conferencia y te quería preguntar si nos podías comentar un poquito sobre tu experiencia en el alto rendimiento, en deportista con alto rendimiento, que sé que trabajas con Boccia y otros a través de la universidad, ¿no? En la universidad estoy trabajando con los alumnos de los máster en entrenamiento de alto rendimiento con la disciplina de entrenamiento en personas, entrenamiento deportivo para personas con discapacidad, y en máster de enseñanza de educación física estoy trabajando en procesos de inclusión en las clases regulares de educación física. Pero también soy entrenador de balonmano y estamos trabajando en balonmano en silla de ruedas y con la discapacidad intelectual. Y en la discapacidad intelectual tenemos un proyecto muy interesante que es una equipa que juega de niños con discapacidad intelectual, pero que están en campeonato regular de balonmano y lo están teniendo muy buenos resultados. Comparado, para las primeras veces la equipa jugaba en campeonato de INAS apenas con personas con discapacidad, y cuando nosotros le ha dicho que ahora lo vamos a jugar un otro campeonato, sí, con las otras personas, sí, con las otras personas, ¿por qué no? ¿Y lo vamos a conseguir? Lo veremos, sí lo vamos a conseguir. Y ahora no lo quieren ir para los campeonatos de INAS, lo quieren estar en otro campeonato, en los campeonatos regular. No creo que será lo mejor ejemplo de inclusión que podremos hacer, como se ha comenzado con un trabajo, estamos hablando de chicos entre los 12 y los 16 años, 17 años, y ha sido un aspecto muy importante. A nivel de entrenamiento, con lo Boccia lo utilizamos mucho como una lógica de inclusión, porque lo Boccia es un deporte que permite una participación por personas con discapacidad, sin discapacidad, diferentes géneros, diferentes edades, y lo utilizamos un poco para una lógica de integración. Y en lo rendimiento deportivo más alto, digamos, estamos ahora trabajando con un parapaguista, ¿se dice? Piragüista, perdón, con un piragüista que lo creemos que será una sorpresa para los próximos Juegos internacionalmente. Esta es un poco la experiencia que tengo, no sé si ha respondido a tu cuestión y gracias por la cuestión.
Hola, muy buenos días. Dentro de todo lo que es de los deportistas con discapacidad intelectual y que estás teniendo dentro del alto rendimiento, tenemos, desde el punto de vista médico, que es lo que me interesa, jugadores que no sean síndrome de Down, o sea, hay más heterogeneidad dentro de lo que es sencillamente es el cuadro clínico que presentan. O sea, otros jugadores, estás comentando antes que solamente casi la mayoría de los atletas o deportistas que trabajan son síndrome de Down. No todos, o sea, hay más variedad. Atletas que lo tienen comportamientos, la falta de comportamientos adaptativos muy, ¿cómo se dice? No sé en español, tienen la falta de comportamientos adaptativos, pero no tienen ninguna mutación genética, porque el síndrome de Down es una mutación genética y tienen problemas comportamentales. Y también lo tenemos también atletas con necesidades educativas especiales, pero no de síndrome de Down. Ahora una otra cosa que me ha lembrado, por ejemplo, en la bocha, en deporte escolar en Portugal, la bocha es una modalidad que la equipa es constituida por 6 elementos, en que 2 son personas con parálisis cerebral, 2 son personas con déficit de atención y problemas comportamentales, y otros 2 son niños sin cualquier problema diagnosticado, ¿vale? Y lo estamos haciendo en lo de deporte escolar. Las equipas siempre son realmente inclusivas. 2 PCs, 2 déficits de atención o problemas comportamentales y 2 que no nos está identificado cualquier problema. Esto para intentar responder un poco a tu pregunta anterior. No sé si... ¿Da? Muy gracias. Pues muchas gracias.